Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bueno, vamos a ver ahora las diferencias entre las funciones y los programas para continuar con el curso de programación en Texas Instruments. Las funciones definidas por el usuario pueden emplear las siguientes instrucciones. Cualesquiera otras no son válidas. Por ejemplo, en las funciones que vamos a realizar y a programar, podremos utilizar lo que son el ciclo, el for y el end for, las librerías y sus respectivas etiquetas. El return, este va a ser un punto muy importante en las funciones. El define, que nos va a ayudar a definir las funciones o los programas para poder crear subrutinas independientes o subrutinas dentro del mismo programa que estemos realizando. Las variables locales, el ciclo while, exit del ciclo, el if y el end if en sus formas, el if ya saben, el loop, de acuerdo, y la tecla STO. Bueno, las funciones pueden emplear todas las funciones incorporadas en la T89 Titanium, Voyage 200 excepto el setFall, y todas estas que te muestro aquí son las que no serían posibles utilizar en las funciones. Las funciones nos van a servir para realizar subrutinas, las cuales, bueno, nos otorgan una ventaja en el código. Hay veces que hacemos programas que requieren de ciertos pasos o de ciertos cálculos repetitivos. Estos cálculos repetitivos no son nada de iteraciones, sino en el caso de que siguen una metodología. Es decir, que si yo creo un programa en donde utilizo un algoritmo, por ejemplo, y ese mismo algoritmo es utilizado en otro programa y ese mismo algoritmo en otro. Entonces, para no saturar nuestro programa principal del mismo código, podemos crear una función en el cual la función la podemos convertir en una subrutina. ¿De acuerdo? Vamos a ver las dos maneras de utilizar las funciones. Ok. Pueden referirse a cualquier variable, sin embargo, solo pueden almacenar valores en variables locales. ¿Sale? Es lo que vamos a ver del uso de las funciones. No permite llamar a un programa como subrutina, aunque sí puede recuperar otras funciones definidas por el usuario. Esto es un punto muy importante, puesto que una función no puede llamar a una subrutina, pero sí podemos recuperar variables que nosotros previamente hemos almacenado en nuestra calculadora. No podemos definir un programa, y esto lo vamos a ver más adelante. ¿Qué quiere decir definir un programa? No pueden definir una función global, pero sí una local. Bueno, cuando nosotros empecemos a crear lo que son las funciones, hay dos maneras de poder devolver un valor desde esa función. A lo que se refiere devolver un valor es que muestra por pantalla, y la ventaja que tienen las funciones es que muestran por pantalla en el home de nuestra calculadora. Se mostrará el resultado que se ha calculado, lo que un programa no proporciona. No nos puede mandar el resultado en la pantalla home, pero una función sí devuelve ese resultado en la pantalla home. ¿De acuerdo? Y existen dos maneras de devolver el valor desde esa función. La primera, fíjate, aquí dice, esta es una función que se llama cubo. Si te das cuenta, como no es un programa, requiere de una variable llamada x, en donde x va a ser considerada como una variable local. ¿De acuerdo? Este valor es lo que un usuario va a proporcionar. ¿De acuerdo? Y la función, parte del código es una función y va a calcular el cubo de ese número que introduzca el usuario. ¿Te das cuenta? No aparece solamente el paréntesis, se abre y se cierra, puesto que no es un programa sino una función. Ahí lo podemos diferenciar. La otra manera es utilizar el return.
ya que cuando nosotros llamemos el cubo, por ejemplo, cubo de X, en nuestra calculadora home, en nuestra parte de la pantalla home, le ponemos cubo y le ponemos un 3, nos va a calcular inmediatamente, nos va a mandar aquí de este lado de nuestra pantalla el valor calculado. Ahora, podemos utilizar el uso de return y esto resulta útil para abandonar una función y devolver el valor a una posición distinta a la final de la función. Es decir, por ejemplo, ¿no? Este return nos va a ser útil al momento en que queremos nosotros devolver un valor. Cuando se introduce el return, todo el código que está más adelante se ignora, puesto con el return indicamos que la función termina en ese punto. Por ende, aquí se está evaluando, por ejemplo, si el valor que introdujo el usuario es menor a 0, entonces mandará por pantalla lo que es 0 y acabará la función. Pero en todo caso, que sea mayor que 0, va a calcular lo que es el cubo de ese número y lo mandará por pantalla. Vamos a verlo estas dos maneras más adelante y con más detalle. Esto solamente es la parte introductoria de lo que son las funciones, ¿de acuerdo? Ok, aquí vamos a ver lo que es la llamada a otro programa, pero como una subrutina. Si te has dado cuenta o recordarás que al momento de llamar a un programa lo hacíamos de la manera que estaba aquí y le poníamos, abríamos y cerrábamos los paréntesis. Esto lo hicimos en el menú, ¿te acuerdas? En el menú que hicimos personalizado. Bueno, es posible llamar un programa desde otro programa con la misma, como una subrutina. Si te das cuenta, vamos a explicar esta parte. Mira, es la cabecera del programa, el programa. Aquí está un ciclo for, que también ya lo hemos visto, donde i es la variable contadora, coma, y donde 1 va a ser el valor con la que va a iniciar la variable contadora, y este 4 va a ser hasta donde se va a detener la variable contadora, y este último es el incremento de dicha variable, ¿de acuerdo? Aquí está llamando a esta subrutina, pero esta subrutina es un programa, ¿de acuerdo? Vamos a llamar un programa como una subrutina dentro de este programa, pero este es un programa independiente, donde i va a ser el valor de 1, por ejemplo, cuando empiece en 1, y será 1 por 1000, sería 1000, 1, 1000, y entonces, como hemos puesto x, y, el valor de x, ¿sí?, va a adquirir el valor de y el valor de y va a adquirir este valor, y va a llamar al programa, donde el programa lo que hace simplemente es mostrar por pantalla lo que son esos resultados. Si tú cambias el valor segundo término aquí y acá, mandará por pantalla primero el valor de 1000 y después el valor de 1. Es importante la manera en cómo llames una subrutina, puesto que si inviertes esos valores puedes tener resultados erróneos. Bueno, las subrutinas internas se llaman y se ejecutan de la misma manera que los programas independientes. Ahí te fijas, mira, tenemos un código, la cabecera del programa, el programa, aquí local, el subtest, se está definiendo la subrutina como una variable local, puesto que la subrutina está en el mismo programa. Con el comando define vamos a poner el nombre de la variable local, que va a ser nuestra subrutina, que dependerá de x y y, va a ser igual a un programa, fíjate, con el program y su respectivo end program, pero no quiere decir que sea un programa dentro del mismo programa, sino que es una subrutina incorporada en el mismo programa, ¿de acuerdo? Lo que hará es mostrar por pantalla lo que es el valor de x y, pero si te das cuenta, no hemos ingresado nada, ninguno de los valores, o ninguno de los valores que tendrá x y y, puesto que comúnmente
o es de preferencia que tú definas las subrutinas al principio de tu programa. Es preferentemente que hagas esto, que definas todas las subrutinas que vas a utilizar al inicio de tu programa. ¿De acuerdo? Cuando se ejecuta este código, como es una subrutina, esta parte va a ser ignorada hasta que se llame a la subrutina. Por ejemplo, cuando se inicia el programa, va a iniciar no con a partir de esta línea, ni de aquí ni de acá, sino empezará desde el ciclo for, donde valdrá 1, y esto ya lo sabemos, ¿no? Y va a llamar a la subrutina, fíjate que tenemos arriba, llama a la subrutina, y entonces la parte del código lo que hará es saltar a esta parte y ejecutará dicha instrucción. ¿De acuerdo? Con esto definimos la subrutina hasta acá, y con esto llamamos a la subrutina. Ok, aquí te pongo unas notas sobre el uso de las subrutinas. Al final de la subrutina, la ejecución vuelve al programa que la llamó. Para cancelar una subrutina en cualquier momento se utiliza el orden return, que ya te había explicado. Cuando termina el programa, ¿sí? Cuando yo ya llamé a la subrutina y se ejecuta la subrutina, al terminar esta, regresará a la siguiente línea de código del programa que llamó a la subrutina. A eso se refiere con esa explicación que tenemos aquí. Las subrutinas no tienen acceso a variables locales establecidas en el programa que se las llama. De la misma manera, el programa no puede acceder a variables locales establecidas en una subrutina. Es decir, que si yo en una subrutina he declarado variables locales, ¿de acuerdo? He declarado variables locales y desde el programa principal yo quiero acceder a esas variables, no se permiten o no se puede hacer. De igual manera que si yo he declarado variables locales dentro, ¿sí?, de mi programa principal, al momento de estar ejecutándose, la subrutina, esta subrutina, no podrá acceder a ellos. Las órdenes de librería son componentes locales del programa en que se encuentran. Por lo tanto, la orden goto del programa de las llamadas, que las llama, no puede extenderse hasta la etiqueta de una subrutina o viceversa. Es decir que si en mi programa principal, si yo tengo una librería y con su respectiva etiqueta, y yo en una subrutina quiero saltar de esa subrutina a mi programa principal utilizando el goto, no es posible. De igual manera que si tengo una librería y su respectiva etiqueta en una subrutina y yo de mi programa principal quiero saltar a esa etiqueta de mi subrutina, no sería posible. ¿De acuerdo? Son los puntos importantes que debemos de saber de las subrutinas. Ahora aquí te pongo una comparación entre lo que son las funciones y los programas. Tenemos una pregunta: ¿permite el uso de argumentos? Sí. En un programa sí es posible utilizar los argumentos al igual que las funciones. Los argumentos son los comentarios que le ponemos a los programas. Recordarás que es como una especie de C chiquita en un círculo. ¿De acuerdo? Permite devolver valores a la pantalla home. El programa por sí solo no puede mandar un mensaje en la pantalla home, pero sí es posible utilizar unos programas externos como una función. Y la función sí es la ventaja que tiene, que puede devolver ese valor en la pantalla home. La siguiente pregunta: ¿permite ser usado como una función para asignar un valor o una variable? No, por sí solo no puede utilizar variables globales para modificar una variable externa, y la función sí. El programa y las funciones permiten variables locales. El programa sí y las funciones también, pero de hecho todas son variables locales. El programa utiliza variables globales sí y las funciones no. Bueno, esto vamos a definir lo que son las variables locales más adelante. Globales, perdón. Permite elementos gráficos. El programa sí y las funciones no. Los elementos gráficos se refieren a imágenes, ¿sí?,
que pueden ser enviadas por pantalla. En este caso, no sé si han visto programas que tienen imágenes de tanto por tanto píxeles. Bueno, los programas pueden utilizarlo y las funciones no. A eso se refiere con elementos gráficos. Permite el uso de estructuras try, else and try para atrapar y tratar errores. En el programa sí y en las funciones no. Este punto de lo que son esto para tratar errores yo no los he utilizado, así que no sabría cómo se usa. Bueno, la última diapositiva tienen estas preguntas. ¿Qué estructuras son permitidas? Las estructuras se refieren a los ciclos y a los comandos que podemos utilizar. Fíjate que en los programas es posible utilizar todas las que existen en TBasic, pero en las funciones solo son permitibles estas que ya habíamos visto en las primeras diapositivas. ¿De acuerdo? ¿Qué funciones son permitidas? En los programas todas las funciones son permitidas, y en las funciones también son permitidas, pero excepto el setFol, el graph, el mod. Estos son para carpetas gráficas, el modo para cambiar el tipo de modo, las gráficas y las carpetas. Permite llamar programas como subrutinas. De un programa sí permite llamar un programa como una subrutina. Aparte, también puede llamar un programa puede llamar a una función como subrutina, pero una función no puede llamar a otra función como te digo, como subrutina, y tampoco puede llamar a un programa como subrutina. Permiten definir programas en los programas sí, en las funciones no. Permite definir funciones sí, pero no funciones locales, no globales. ¿De acuerdo? Bueno, de todos modos vamos a ver más a fondo en un ejemplo explicado de lo que son las funciones y su uso como subrutinas, al igual que los programas como el uso de subrutinas, y lo vamos a ver en el siguiente video. Esto fue la parte introductoria de lo que son las funciones y los programas como subrutinas y lo que se puede y lo que no se pueden hacer. Quise hacer esto primero antes de empezar con todo, puesto que con la teoría ya podemos entrar a la práctica. Y para que cuando estés programando una subrutina no te vayas a encontrar o vayas a hacer algo que no se pueda o que no es permitido y te quedes con esa duda. Bueno, si deseas el material que acabo de manejar aquí, te lo voy a dejar en la descripción del video para que te lo descargues y puedas hacer tu manual de programación en Texas Instruments. Bueno, de mi parte eso sería todo. Si te gustó el video, dale like, suscríbete, ya sabes, comenta cualquier duda que tengas. Hasta la próxima.